Amados, la preparación para nuestra convocatoria a la asamblea solemne, que ya viene desde que se nos informó aproximadamente 2 meses y medio, pero realmente todo el trabajo ha sido de 30 días en los que hemos estado enfocados, vigilia, ruta, todos nuestros tiempos de oración y de ayuno dirigidos allá. Yo necesito, y esta es la última, hoy oraba y le decía, Señor, es el domingo antes. Haz algo. Porque la preparación no es de hombres. Hemos hecho actividades, hemos propiciado, por la misericordia de Dios, espacios para que nos conectemos, pero es el Espíritu de Dios. Esto ha implicado ser confrontados con verdades de nuestro corazón, de nuestra relación con Dios, de nuestras batallas muy fuertes. Porque el poder conectarse con el Espíritu Santo es algo que solo se hace por medio de la verdad. Él es el Espíritu de verdad. Entonces, cuando la verdad de Dios se manifiesta y nosotros la rechazamos, no habrá comunión, conexión con el Espíritu Santo. Él es el Espíritu de verdad. Si yo me resisto a la verdad, me voy a resistir a su poder. ¿Que Él es todopoderoso? Claro que es todopoderoso, pero nos dio en su poder y soberanía libre albedrío. Y si usted y yo no queremos conectarnos con la verdad, entonces estamos desperdiciando la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Es tan tremendo que Dios nos está diciendo, si hay verdad, me verás. Me voy a mover. Tremendo privilegio que nos da. Ni siquiera nos dice si haces esto, si haces aquello, si te alcanza para esto, si el centavo te completa el peso. No. Si hay verdad. Nos dejó entonces sin excusa, porque a esta altura ya nadie podrá decir, ay, es que yo me siento desorientado. Yo espiritualmente estoy confundido. Ay, es que yo no sé para dónde coger. Ay, es que no tengo como visión, como rumbo, porque la visión, el rumbo que Dios le está diciendo es, recibe mi verdad y vamos a resolver tu asunto. Recibe la verdad que te estoy hablando de tu corazón, de tu relación conmigo, de tu batalla, y se te va a resolver el asunto. Entonces, cuando Dios nos deja sin excusas, es peligroso. Es muy peligroso. No soy, ustedes me conocen, no soy una persona que enseñe desde el miedo, pero tengo que decir la verdad. Cuando Dios habla y envía su espíritu como lo está haciendo, el que se resiste tendrá consecuencias. O sea, no puedo mentir. El que se resiste, alguna consecuencia vendrá. Porque es una desobediencia deliberada. Cuando Dios te deja sin excusas, tu desobediencia se hace evidente. Y hay consecuencias. Entonces, hoy vamos a analizar algo muy sencillo. Yo sé que todos me dicen, siempre es lo mismo, pero hoy es el Día de las Madres, yo tengo misericordia con sus familias. Hoy van a salir a las 12 del día de este lugar, porque sé que hay almuerzos, reservas, y sé que el Señor se agrada en la honra que los hijos quieren darle a sus padres. Pero hoy, domingo previo a la asamblea solemne que el Señor nos ha citado, se ha hecho necesario analizar
unos primeros aspectos de lo que en la Biblia se denomina el ministerio del Evangelio. Hoy vamos a ver unos primeros aspectos, creo que vamos a continuar. ¿Por qué? Porque a partir del miércoles viene una visita que es de parte del Señor, un equipo de siervos de Dios que viven en Estados Unidos y vienen a visitarnos. Vienen 3. Viene Terry Thompson, apóstol y profeta, viene con su esposa Becky y viene con la directora de la fundación que manejan en Estados Unidos, que se llama Tracy, para que usted lo tenga presente. Terry, Becky, Tracy. Dios nos envía un equipo, nos envía unos siervos, y algunos los conocemos, algunos quienes conocen a Terry ya, pero parece que la mayoría no. Yo no dudo que el que lo conozca ya le ama y le honra, pero he recibido de parte del Señor la necesidad de que cada uno entienda lo que está sucediendo para que no llegue con una expectativa equivocada a la asamblea. Es necesario, porque además alguien me dijo hace un mes, tengo mucha expectativa, estoy nerviosa por la asamblea, y yo le dije, la asamblea ya arrancó, ya comenzó, y lo hemos estado viendo. Esto es la estocada, vienen los siervos a dar la estocada final. Y lo primero que tenemos que entender es que el ministerio es un servicio que un creyente realiza de acuerdo al llamado que Dios le hizo particularmente. Ellos son un ministerio y ellos vienen a esta iglesia a servir según el llamado que Dios les dio. Y el ministerio del Evangelio se lleva a cabo, Efesios 4, 11, 16 no lo explica, ese no es nuestro pasaje de hoy, pero lo voy a leer para que usted se sintonice. Efesios 4, 11, 16 dice, y él mismo, está hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Escuche, ayúdanos Espíritu Santo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo primero que usted tiene que saber para que tenga una expectativa correcta de lo que aquí nos está anunciando una semana de conferencias. ¿Me está siguiendo? Nosotros esta convocatoria se llama asamblea solemne. No es una semana de conferencias. No es un congreso de alabanza. No es un concierto prolongado.
Es una asamblea solemne, es una convocatoria que tiene solemnidad, que tiene un orden y una forma. Él viene con una agenda cada día. Por eso ojalá usted pueda estar cada día. Él viene con algo muy claro de lo que tiene que hacer cada día. Es que el Señor se lo dictó. Lo que debía hacer miércoles, jueves, viernes, domingo. Ahora, usted tiene que saber que Terry es usado por Dios como apóstol, como profeta. Que los ministerios que acabamos de leer, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y profetas, son regalos de Dios a la iglesia. Es muy interesante, porque el regalo es la persona. Dice, constituyó apóstoles, maestros, pastores, profetas. Mire la diferencia. La Biblia, en eso no vamos a hablar, pero la profecía, por ejemplo, mueve como don del Espíritu Santo. Pero hay una diferencia entre el que tiene el don de profecía y el que es profeta. El don de la profecía es un fluir del Espíritu de Dios. Pero el ser profeta es la persona. Dios la regala al cuerpo. Es un regalo de Dios para edificación, para la unidad, para que el cuerpo pueda funcionar. ¿Me está siguiendo? Esta asamblea solemne, Dios envía a un apóstol, profeta. Tiene que estar relacionado. Aquí hay temas doctrinales y hay temas del Espíritu. Palabra y poder en el Espíritu. ¿Para qué? Lo leímos, ¿cierto? Yo lo voy a decir de una forma muy sencilla para que todos lo podamos entender. Y para que ninguno tenga excusa de que yo me enredé, de que es que eso no se entiende bien, de que es el cuerpo, que la coyuntura, que entonces que el otro, que en amor, que en edificados, que ahí parece un trabalenguas. Yo se lo voy a decir como es. Esta asamblea solemne es una ayuda de parte del Señor para exterminar en medio de nosotros esa inmadurez espiritual. Nosotros estamos siendo objeto de la misericordia de Dios porque Él viene con su espíritu para sacarnos de ignorancia espiritual, para sacarnos de engaño espiritual. ¿Me está siguiendo? Inmadurez, ignorancia, engaño. Son cosas diferentes. Pero todo eso es lo que un apóstol viene a sacar de una congregación. Yo no sé si usted entiende eso. Cuando los apóstoles se movían en la antigüedad, en la iglesia del primer siglo, se movían de una tierra, de una ciudad a otra, se movían con un propósito. Se movían a erradicar esto, inmadurez, de congregaciones ya instituidas. Claro, el apóstol es que va, siembra iglesias, sí, pero el apóstol es el que tiene la autoridad de parte de Dios de ir y corregir inmadurez, engaño, ignorancia espiritual. Yo necesito que usted se sintonice. Ay, nos vienen a regañar. No, ¿sabe? La Biblia dice la verdad en amor. Y cuando usted conozca, Terry, vea todo el amor que en él hay, estaba pensando que sí, lo traemos acá.
Toca quitar los spots. Amor es lo que representa este varón, porque representa a Cristo. Pero usted necesita saber que la verdad viene a ser mostrada con amor, porque es la única manera de crecer verdaderamente. En la iglesia primitiva siempre fue así. Usted de pronto dígale al lado, léete Gálatas. Gálatas no hace daño. Segunda de Corintios, Primera de Corintios, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses. Lea Tesalonicenses. Todas tenían un propósito. El apóstol Pablo en todas se presentó: yo, Pablo, apóstol, por la gracia de Jesucristo, paz a vosotros. Vengo a traerles paz y vengo a decirles, esto, ojo, aquello, venga y oro por este, venga y levanto aquel. Vienen a traer orden. Diga, vinieron a traerme orden. El Espíritu Santo viene a traer orden a mi vida, a mi familia, a mi ministerio, a mi iglesia, a esta nación, porque ese fluir es un fluir que se multiplica. Y bueno, voy a avanzar en esta dirección porque así lo recibí de parte del Señor. Usted, para llegar a esta asamblea preparado, tiene que estar por lo menos sintonizado con algo. Lo demás, Dios lo ha venido haciendo. Yo creo que ya está puesto, que hemos sido alimentados, que faltan cosas. Sé que Dios tiene el control, lo va a hacer, pero algo que sí se convirtió en una carga en mi corazón y que hoy, el domingo previo, vamos a exponer, es que usted necesita haberse enchufado con lo que es el verdadero triunfo. El verdadero triunfo. El verdadero triunfo. Abra su Biblia, por favor, en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4, desde el versículo 14 al versículo 17. Si lo tiene, dígame. Ok. ¿Listo? ¿Lo tiene? Leo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Segunda de Corintios, ¿no es? Bueno, vaya buscándola y la corrige. Debe ser 2. Debe ser del 4, 12. Ah, ok, 12 del 14 al 17. ¿Sí? O del versículo 12. Bueno. Mas a Dios gracias. Más a Dios gracias. Sí, es Reina Valera, pero créame que ya está. Conéctese que ya le colgamos la cita. Ahí lo tiene en el televisor, sígala por ahí. Más a Dios gracias.
El apóstol Pablo tuvo que escribir esta carta de Segunda de Corintios porque el apostolado de él estaba siendo atacado, vituperado. 2, ¿es el 2? Bueno, 2:14. Porque su apostolado estaba siendo vituperado. Nosotros encontramos referencias en la Biblia de que no solo fueron 2 cartas a los Corintios, fueron realmente 3. Porque en Segunda de Corintios se hace mención a una carta. Y doctrinariamente se habla como la carta severa. Es una carta que no quedó en el canon del Evangelio. Y creo que como la palabra de Dios es perfecta, no nos era necesaria conocerla. No se va a poner a buscar ahora. Si va a buscar, lea las que están en la Biblia. Lo que le quiero decir es que cuando Pablo responde la primera carta a los Corintios, la responde porque en esa congregación había un fluir espiritual tremendo, pero faltaba conocimiento escritural y había mucho desorden. Y cuando se manifestaba el Espíritu de Dios, se volvía todo un disparate y ellos comienzan a preguntar cómo van a ser. Entonces allí en esa carta es donde hay, usted si la ve, eso parece un cuestionario. Cuando usted lee en serio, Primera de Corintios, no la lea toda mecha, sino que la estudia, usted se da cuenta que Pablo está respondiendo un cuestionario. Él dice, en cuanto a esto, lo que me preguntan de esto. A él le llegó una carta diciendo, ayúdanos, o sea, no sabemos qué hacer con esto, cómo es el tema de la cena, cómo es el tema de los dones, cómo es el tema cuando todos están hablando en lenguas, cómo es el tema cuando... Y él da instrucciones. Y resulta que luego de esto siguió el fluir en la iglesia, se levanta la iglesia y se levantan muchos líderes. Y comienza a haber mucha contienda entre los líderes. Y pasa que sabemos que en medio de esta iglesia se levantó un ofensor. Ese sí está mencionado en Segunda de Corintios. Ese es el contexto de esta lectura. Porque cuando nosotros comenzamos y dice, más a Dios gracias, en otras versiones dice, pero a Dios gracias, pues hay un contexto. Hay algo que venía sucediendo. Lo que venía sucediendo es lo que le estoy diciendo. Y se levantó un ofensor, un hombre en contra de Pablo, de la autoridad de Pablo, para erradicar la inmadurez, el engaño y la ignorancia espiritual. Un hombre que no reconocía la autoridad de Pablo, y eso había permeado la iglesia. Y se habían levantado apóstoles, superapóstoles, que se llamaban a sí mismos maestros. Y resulta que se comenzó a dividir la iglesia. Y entonces unos decían, ay no, yo soy de fulano, ay no, yo soy de sutano, ay no, yo soy de Cristo, ay no. La carta que él mandó y que no está fue una carta dura que él menciona en Segunda de Corintios y dice, tuve que escribirla. Lea el contexto. Hacer el resumen a toda mecha me cuesta, tenga misericordia de mí. Lo que le estoy diciendo está allí, está antes de esto que leí. Resulta que entonces cuando ellos se levantan y niegan la autoridad de Pablo, a él se le informa lo que está sucediendo. Cada uno estaba tomando partido por diferentes superapóstoles. Y entonces él les escribe esa carta severa y él les dice, tuve que escribirla, yo no quería contristarlos, pero tuve que contristarlos, tuve que entristecerlos, pero me alegro de haberlos entristecido, porque ahora que me llegó reporte, me están diciendo que se arrepintieron, que hubo arrepentimiento entre ustedes y eso me ha consolado, pero ahora no se pasen de piña. A ese ofensor
perdónenlo. Ya yo lo perdoné. Porque así somos, ¿no? Después que llegó la carta, entonces después de que todo estaba hecho un caos, el ofensor era el que tomaba la vocería, entonces ahora todos en contra del ofensor. Y él dice, no. No le den lugar al diablo. Abrácenlo. Esto es un apóstol. La verdad en amor, no para destrucción, para edificación. Esto tiene que ser un sello del apóstol de Dios. No te dice la verdad para destruirte, nunca. Te habla la verdad para levantarte. Por eso es que tenemos que tener buena expectativa. Y entonces, ahí sí, comienza a explicar. Él dice, yo le doy a Dios gracias, porque a la final, ustedes tienen que entender que cuando servimos a Dios, vamos de triunfo en triunfo. Esto es tremendo. Él dice, Pablo, después de haber atravesado tanto, 2 Corintios se dice que es la carta que relata el sufrimiento de Pablo. Pablo comienza esa carta diciendo, Dios me ha consolado. Yo he pasado por mucho sufrimiento, pero Dios me ha consolado todos mis sufrimientos para que yo los pueda consolar a ustedes en medio de sus aflicciones. Y comienza a relatar que incluso en algún momento pensó que perdería la vida. Él lo dice ahí. Perdí la esperanza ya, pero el Señor me dijo que tenía todavía más días, entonces tenía que servirle aún más. Pero él comienza a hacer un símil, una metáfora. Y por eso es la foto que pusimos en el post, porque ese es un desfile, pues simula, porque obviamente se ve que está moderno, pues es imposible tener registros fotográficos de la época, pero quisimos algo más precario, pero esto fue lo que encontramos, un desfile romano, una entrada triunfal. Así entraba el guerrero ante el emperador. Así entraban los generales. Y es que Pablo, para darse a entender de una mejor manera, comienza a hablarles en su léxico, por eso les dice triunfo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El desfile triunfal era una imagen que todos tenían muy clara en su mente. Y ese desfile era nada más ni nada menos que la entrada del guerrero trayendo sus esclavos. Cada vez que el general conquistaba una nueva ciudad, él entraba a Roma con un desfile triunfal, el cual hablara a simple vista de su victoria. Y esa victoria se mostraba de dos maneras. Y es que tenía que llevar un desfile de esclavos que representaban el triunfo sobre esa tierra. Y se llevaban dos tipos de esclavos. El general entraba, esa figura romana de la época demoró y fue copiada por muchos siglos, porque manifestaba la victoria completa. Dos grupos de esclavos. El primer grupo que iba detrás del general era el grupo que se había rendido. Cuando ellos llegaron a conquistar la tierra, negociaron con algunos y les dijeron, bueno, esta tierra es romana, les informamos. Esta tierra es romana y punto. ¿Usted lo acepta? Los que decían sí, ok, vamos a sentarnos. Entonces,
tú vas a ser el gobernador de esta parte, tú vas a pasar la información, el reporte de esto, tú vas a administrar esta heredad, tú, ok. Los que no se rinden son exterminados o son hechos esclavos eternos. ¿Sí me estoy dando a entender? Esa es la figura romana. Cuando ya usted tenga la figura romana, entonces el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios porque a la final siempre nos lleva de triunfo en triunfo. Es un estallido de gozo lo que él hace allí. Él viene relatando los dolores, lo difícil, todas las aflicciones, el ofensor, lo que pasó, la carta severa, pero llega un momento en que allí hace un estallido. Y dice, oh, pero gracias, porque a la final siempre vamos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. ¿Por qué? El verdadero triunfo del que Pablo está hablando es el triunfo de Jesucristo en la cruz del Calvario. A la final, Cristo venció en la cruz a toda potestad, a Satanás, a todas sus potestades, a la muerte, al temor a la muerte, pero también nos venció a nosotros. La humanidad está vencida por Cristo. Lo que pasa es que hay unos que se rinden y otros no. Los que se rinden gobiernan con Él. ¿Está entendiendo? El que no se rinde, esclavitud eterna. Eso es lo que Pablo está diciendo detrás de esa metáfora. Se la leo de nuevo, para que vea que no le estoy diciendo algo que no sea cierto. Cuando entraba este desfile, ellos llegaban con incienso ofrecido a sus dioses. Y por eso él dice, porque para Dios, lo leo desde el principio, mas a Dios damos gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y él está haciendo decirme, a la final un apóstol verdadero siempre es olor grato al Señor, sea que le acepten el ministerio o no. ¿Me está siguiendo? Usted ve a un apóstol, ¿a usted le parece que, ay, no? A Pablo en las cartas, y cuando lo conocían, la Biblia lo dice, léase 2 Corintios por misericordia. Él dice, porque es que como ustedes me han dicho, que por cartas soy super nice, pero que cuando me ven de cuerpo presente soy una cosita insignificante. Porque todo eso decían contra él. Que además soy súper alzadito en las cartas, pero que cuando me ven me veo todo así desmanejado. Pero él aquí dice, a la final, mi ministerio es victorioso en los que se salvan y también en los que se pierden. ¡Ugh! Salga sapo, salga rana. Salga sapo, salga rana, hay verdadera victoria en el que sirve al Señor con la verdad. Eso es peligroso, porque entonces cuando nosotros estamos de este lado,
Y Dios trae sus siervos y nosotros agarramos a juzgar desde que los vemos hasta que se van. No me gustó cómo habló, no me gustó cómo lo hizo. Dijiste que confundió esto con esto. Ay, se le confundió la cita. Ay, no se acordaba de la cita. A la final, estoy hablando la verdad del Señor. Estoy en triunfo para el que recibe y para el que no. Ojalá nosotros seamos parte de los que recibimos para vida, porque el Señor está mandando, tal como pasaba en la época primitiva. Usted no me lo está preguntando, pero lo que se usa ahora es que uno invita a los apóstoles. Les abren agenda, uno les dice, pueden venir, es que tenemos aniversario, y ellos muy lindos, ay, déjame ver, ay, tengo este hueco, listo, vente, compra los tiquetes, vente, bajas. Eso es lo que, es así se mueve. Ahora en la modernidad, pero es que nosotros estamos experimentando algo de lo que pasaba antes. El Espíritu de Dios le decía a Pablo, vete para Macedonia, me voy. No pase para Macedonia, no paso. Cojo, para allá voy y lo costeo con mis recursos. Eso nos está pasando. Este equipo viene y ellos vienen con sus propios recursos, porque Dios les dijo, vayan allá. ¿Usted sabe la responsabilidad que es eso? Este domingo teníamos que vivirlo antes de... Porque nosotros tenemos que saber que ese ministerio que viene está en triunfo en Cristo. Responda usted, reciba usted o no reciba. Perspectiva correcta de parte de Dios. Colosenses, con este pasaje termino, pero es una mujer de palabra. Colosenses, aquí hicieron una amén así, pero por fe, no por vista, o sea, bien. Colosenses 2, 13, 15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Habla de pasado. Cristo ya venció. Él ya es el vencedor. Él ya despojó. Eso ya es una realidad espiritual. La Biblia nos dice que Él avergonzó a esas potestades y que fueron exhibidas publicando su triunfo en la cruz del Calvario. Ahora, el Señor nos ha venido diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, ¿cierto? El que abra, yo entraré en él y cenaré con él. ¿Sabe? Quiero cerrar con esto. En el nombre de Jesús, usted nunca más va a tener esa idea triste, ridícula, mentirosa, absurda, de que Jesús está en la puerta y está lloviendo y todo. Y que usted no le abre y él se queda allá afuera mojándose, triste, porque usted no le abrió. No, es que está ocupado con cosas. Ven después. ¿Sabe? Él nunca es derrotado. Él ya venció. El que no abre la puerta se condena a sí mismo. Él ya venció. Es que Cristo quiere que yo haga eso y yo no lo hago. Ay, es que no me ha vencido. Ay, es que es tan difícil de vencer. Ay, es que te estás condenando tú mismo.
Y quiero que esto quede claro. La salvación, claro, recibimos al Señor, listo. Se evidencia, ¿no? Por sus frutos, pero ok. Pero te quiero decir algo. El área en que tú te resistas a que Él entre y gobierne, esa área te la estás condenando a la voluntad del enemigo. Te lo tengo que decir. El que no lo recibe es condenado eternamente. El que lo recibe y reserva la rendición completa, está entregando esas áreas al diablo. Porque Él ya venció. He aquí, yo estoy a la puerta. Es preciso que nosotros disfrutemos de la victoria que hay en ese desfile militar. Porque la palabra de Dios dice en 1 de Juan 5, 4, 5, que todo el que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tú tienes en Cristo el triunfo, el verdadero triunfo en todo, pero es mediante una vida de fe. Porque la Biblia dice, ¿qué es lo que vence al mundo? Fuera intención. Y la Biblia dice, es la fe del que cree. La fe. El vivir cada área de su vida con y por medio de la fe. Esa es la verdadera victoria. Yo quiero hoy decirte, sin temor a equivocarme, pero ni un chin, que aun cuando haya áreas que tú sientas que no se manifiesta un triunfo y una victoria de acuerdo al estándar del mundo, si tú la estás viviendo en fe, estás en victoria. Es la diferencia. Si la estás viviendo en la victoria de Cristo, Él está gobernando en esto. Él está gobernando. Estoy en victoria. Ah, no, yo estoy gobernando, Él está a la puerta llamando, pero yo estoy en control. No. ¿Cuál es tu victoria en Cristo? Vivir tu vida con el gobierno de Él. En el gobierno de Él. Esa es tu victoria. Véase como se vea, suene como suene, pase lo que pase, critiquen lo que critiquen. Si Él está gobernando. Si tú te rendiste y Él gobierna, estás en victoria. Y puedes decir como el apóstol Pablo, a la final yo voy de triunfo en triunfo, porque Él se ha glorificado en mí y yo le soy olor grato para vida y para muerte. Amén.